La radio. Muy bien, los miércoles compartimos siempre notas emotivas, algunas, no tanto otras, pero en este caso sí una nota muy emotiva porque tengo aquí a Hugo Alberto Sánchez, Nenita Sánchez, ex combatiente de Malvinas. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a la radio. Saludo a todo el pueblo de Inriville. Te agradezco que me hayas invitado al programa para conversar un poco de Malvinas. Seguro, porque yo siempre digo que todos, ¿no? Porque me incluyo, nos acordamos de Malvinas el 2 de abril. Y Malvinas no es solo un día al año, ¿no? Si bien es una fecha donde uno, bueno, para celebrarlo, para recordarlo, pero no hay que olvidarse. Sí, yo creo que el 2 de abril es para recordar el 2 de abril es el día del caído de Malvinas. Sí. Pero yo creo que a los 649 jóvenes soldados que dieron la vida y que cayeron en combate, yo creo que lo tenemos que recordar todos los días. Es como el Día de la Madre. El Día de la Madre lo recordamos un día. Sí. Y la madre nosotros la tenemos que recordar todos los días. Hablar de Malvinas es algo muy importante. Malvinas fue un antes y un después. Mucha gente por ahí no quiere recordar Malvinas porque fue como nosotros fuimos como el último eslabón de la dictadura militar y el puntapié de la democracia. Por eso te decía que fue un antes y después. Hay gente que no quiere recordar porque recordar Malvinas es como recordar el proceso militar, pero yo te puedo asegurar que lo que estuvimos, lo que fueron a Malvinas y lo que nos acompañaron a Malvinas, esa historia, esa epopeya patriótica, yo creo que fue algo muy, muy grande, que conmovió el mundo. La guerra de Malvinas fue algo muy impresionante porque peleamos con el ejército más grande del planeta, que sería Gran Bretaña. Sí. Gran Bretaña no estaba solo, sino había países que estaban con ellos, que era la OTAN. Había 28 países que peleaban contra nosotros, o sea, era el Reino Unido, donde estaba Irlanda, estaba Gran Bretaña, estaba Irlanda, Francia, había muchísimos países que estaban con ellos. Bien, y algunos países vecinos nuestros que nos traicionaron, ¿no? Sí, en realidad sí, esto pasó, nosotros no teníamos, no podíamos creer lo que había pasado, cuando un país hermano de acá, cuando partió el crucero General Belgrano, que partió el 2 de mayo a las 4:10 de la tarde, me acuerdo esa tarde, que lo hundieron, que murieron 323 soldados argentinos. En 20 minutos el buque se hundió, se partió y se fue al fondo del mar. Disculpame, Gustavo, si me emociono. No, por favor, se entiende. Bueno, ese día que el buque había partido, lo que pasa que el submarino Conqueror, el submarino atómico, lo había seguido 2 días y buscaba la posición del buque para dispararle el torpedo. Pero después nos habíamos enterado que esos 2 días que el buque había navegado hacia Malvinas habían visto unas corbetas chilenas. Claro. Que fueron lo que le dieron el dato a Gran Bretaña. Gran Bretaña pidió orden a Estados Unidos y Estados Unidos le dio la orden para que lo hundiera. Bien. Yo te voy a hacer unas preguntas. Vos, Sí. Seguramente cuando te tocó la colimba, bueno, yo también hice la colimba, uno va con determinadas ilusiones, con dudas, cómo ir a hacer. Vos eras un joven como tantos otros jóvenes que te tocó la colimba, ¿no? Fue en el año 1982. 1982. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te destinaron? Yo partí de Inriville. El 1 de febrero. Bien. El 2 de febrero tenía que estar en Distrito Olver, Río Cuarto, que fuimos con Gerardo de Sotti, Adrián Rossi, Diego Morano. Sí. Bueno, los que en ese momento estaban, porque ya Pérez, Danieles y Gribarello, esos ya estaban incorporados porque eran de la clase 62. Bien. Partimos al Distrito Olver, Río Cuarto, y de ahí nos destinaron, tomamos el tren y nos destinaron hacia Córdoba, al 3er Cuerpo de Ejército. De ahí tomamos el avión, me acuerdo que era un 747 de la Fuerza Aérea, de las Aerolíneas Argentinas, sin asiento.
Eran un avión que entramos, era un avión para 300 pasajeros, entramos 700 porque nos ponían sin asiento. Llegamos a Comodoro Rivadavia y de ahí nos estaban esperando y de ahí nos destinaron a Colonia Sarmiento. Colonia Sarmiento es un pueblo muy chico, un poquito más grande que Saladillo, que está al lado del río Sánger, el río Sénger, y a 5 kilómetros está la guarnición militar Sarmiento. Bueno, de ahí de Comodoro Rivadavia nos pasaban lista, entonces nosotros lo que éramos casi todo de Córdoba, de la provincia de Córdoba, fuimos destinados a la guarnición militar Sarmiento y al regimiento 8 de infantería que estaban en Comodoro Rivadavia. Ahí en ese regimiento se encontraba al mando el teniente coronel Zaineldin. Yo fui destinado a la compañía Ingenieros 9, que estaba dentro de la unidad, porque la unidad se llamaba Guarnición Militar Sarmiento, porque contaba con infantería, artillería y ingenieros, al mando del teniente coronel Zaineldin. Yo tenía un jefe de compañía, que era el mayor Oscar Minorini Lima, el segundo jefe capitán Medina, y formamos 3 secciones de combate para ir a Malvinas, primera, segunda y tercera sección de combate. Yo pertenecía a la segunda sección de combate, que estaba el subteniente Villegas, actualmente coronel del ejército argentino todavía, primera sección de combate, que estaba el teniente Sánchez, y tercera el teniente Jauregui Berry. Bueno, llegamos a Colonia Sarmiento, todo se mantenía en silencio, nos cortaron el pelo, nos vacunaron y fuimos a instrucción en el campo al lado del río Sénger en Colonia Sarmiento. Claro, por eso te hacía esta pregunta. Ustedes ni se imaginaban dónde iban y lo que les esperaban. No, pero yo cuando fui a instrucción de combate en el campo había 2 soldados de la clase 62 que habían quedado, que eran de la provincia de Buenos Aires, y tuve oportunidad de hablar en un momento de descanso. Él se admiraba porque ellos nunca habían tenido esa instrucción tan fuerte de combate. Claro. Nosotros nos preparaban día y noche, o sea, nos preparaban como para una instrucción de combate verdadera. Claro, llamaba la atención eso. Claro, le llamaba la atención él hablando. Bueno, nos preparamos y volvimos al regimiento, terminó la instrucción, y en el mes de marzo quedamos incomunicados en el regimiento, no entraba ni salía nadie. Era todo un movimiento de armamento, preparación de municiones, ametralladoras, fusiles, pistolas, granadas. Era todo un movimiento, pero era todo un silencio. Claro. Pero a todo esto, yo me entero que el 28 de marzo del 82 desaparece la compañía C. En la compañía C desaparecieron, o sea, es como que desaparecieron, partieron a la noche, donde contaba el Adrián Rossi y el Diego Morano, que estaba al mando del teniente Esteban y el subteniente Reyes. Entonces se mantenía todo en silencio, no entraban ni salían cartas que entraban eran cartas que revisaban. Claro. Para que los familiares, no sé, era un secreto total. Sí, secreto y lo que nos vendían a través de los medios, ¿no? Porque nunca se sabía bien la verdad. Incluso durante la guerra, con los famosos comunicados del Estado Mayor Conjunto, nosotros, ahí está tu hermano, nos vendían cualquier cosa, cualquier información. Sí, la información estaba vendida, pero sí, había cosas que estaban vendidas, pero en realidad, cuando tuvimos el Malvinas, o sea, lo que vendían acá era, pero allá los combates eran encarnizados. Sí, ya vamos a llegar a ese tema. Ya vamos total, tenemos tiempo. Pero yo te hice todas esas preguntas para llegar a una conclusión. ¿Quién era Hugo Alberto Sánchez antes de ir a la Colimba y quién fue después, al regresar de Malvinas? Te cambió totalmente la vida. Claro, yo antes de ir a Malvinas era un empleado de albañil, sí, que trabajaba con el Titi Bachifaba, o sea, un pibe de pueblo. Sí. Y después el regreso de Malvinas me cambió, es como que mi edad de 18 se había transformado en 60 años con la experiencia. Bien. Tremendo, ¿no? Sí. Y sí, lo que te quería contar, Gustavo, sí, es llevar a cabo cómo fue la toma de Malvinas, el desembarco, cómo se inició el desembarco. Eso, vos estuviste, te tocó combatir y todo. Bueno, cuando el 28 de marzo desaparece la compañía C,
nosotros ya estamos alistados y las instrucciones se seguían haciendo hasta dentro de la cuadra. Bueno, Sí. vos hiciste el servicio militar dentro Sí. de la cuadra donde se duerme, se hacía Sí, día sí. y noche. Yo hacía intrusión con el Intalasa, que es el lanzacohete, con la ametralladora, para hacer los movimientos que tenía que hacer en intrusión de combate, porque tuve, como me habían elegido como un soldado medio rápido, para estirarme cuerpo a tierra, para moverme. Entonces el jefe de compañía le había dicho que me haga cargo del Intalasa, del lanzacohete. Me hice cargo del lanzacohete y después pasé con la ametralladora MAC, la ametralladora SINT. Bueno, después el 1 de abril llegó la orden. Partimos con los camiones hacia Comodoro Rivadavia a las 4 de la tarde. A mí me sorprendió porque había gente que nos despedía del pueblo. Claro. Y partimos con la columna de camiones, en el cual la columna de camiones, nosotros éramos 3 sesiones de combate. Cada sesión de combate tiene 27 soldados. Sí, perdón, ¿ustedes todavía no sabían a dónde iban? No sabíamos a dónde íbamos. No sabía hasta que, qué sé yo, uno era de pueblo, pero no era sonso. Intuye, claro. Sí, intuye lo que yo presentía, cosas que... Algo se venía. Porque ellos decían que nosotros no íbamos de maniobra, pero nosotros de maniobra se iba con balas de fogueo, no con balas de guerra. Claro. Entonces, bueno, partimos y llegamos a Comodoro Rivadavia, acantonamos al lado del Regimiento 8, y a las 12 de la noche se hace una reunión de oficiales, que estaba el logístico 9 al lado de unos libustros. Entonces los soldados yo estaba de imaginaria, estaban durmiendo en los camiones a las órdenes, esperando. Estamos esperando órdenes. Entonces me voy cuerpo a tierra y escucho el mayor que le dice a los 3 oficiales, a los 2 tenientes y al subteniente, le dice que tomemos las cosas en calma, que pongamos toda la responsabilidad, le decía, que no asustemos a los soldados, pero que íbamos a Malvinas. Claro. En todo esto yo vuelvo para atrás, vuelvo a tomar mi puesto de imaginaria que estaba, y a las 6 de la mañana llega la orden del embarque en avión. Caminamos hacia el aeropuerto, había 3 Fokker de la Fuerza Aérea, y bueno, en uno de esos partí yo, o sea, estamos las 3 sesiones de combate, Sí. y toma vuelo el avión. Entonces se sienta el subteniente Villegas, el que te estaba comentando, que actualmente coronel del ejército. Entonces le digo, mi subteniente, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, negrito, porque él no me decía soldado. Siempre él, porque eran casi todos mis compañeros, eran casi todos rubios y de ojos claros. Yo era morocho. Éramos yo, Argüello y Prat, de la capital de Córdoba. Más que negrito, parecía que éramos morochos. Y los demás eran todos casi de ojitos claros, rubios. Sí. Hijos de gringos, hijos Sí, de campo. Entonces me dijo, sí, digo, mi subteniente, digo, con todo respeto, vamos a Malvinas, ¿no? Me dijo, ¿cómo sabe? Digo, anoche escuché la conversación que tuvo con el mayor. Sí, me dice, pero vamos a tomar Malvinas, me dijo, y llegar a Malvinas y la orden es regresar. Bueno, llegamos a... No, eso fue todo el camino. Sobrevolamos Malvinas más o menos 2 horas, porque todavía Malvinas, la infantería de marina, donde estaba Gribarello, Pérez, todavía no había sido tomada. Entonces nosotros teníamos que aterrizar en el aeropuerto. Y como los ingleses que estaban en el aeropuerto, los que custodian al gobernador, no habían puesto unos obstáculos, entonces la compañía que estaba del 25 también, que acompañaba el desembarco, que era de la unidad del Adrián Rossi, que era de infantería, sacaron todos los obstáculos de la pista y pudimos aterrizar los aviones. Y fue el primer impacto que tuve, Gustavo, a los 18 años. Llegamos al aeropuerto, bajamos todos, nos preparamos, y en eso que bajamos al aeropuerto me levanto la vista y venía un Land Rover verde, me acuerdo, verdecito, y ahí lo bajaban al capitán Giachino, envuelto en bandera. Claro. O sea, estaba envuelto en bandera con sangre. Era el primer caído en combate. Entonces yo me sentí mal porque había tenido un impacto, se me cae el arma de la mano y el subteniente me alcanza el arma y me dijo, arriba Sánchez, me dijo, arriba que esto lo primero que vamos a ver, dijo. De acá en más vamos a ver algo más, vamos a tener que endurecernos, de golpe, me dijo. Bien, ¿qué viste? Ahora me diste pie para decirte, viste cosas terribles, ¿no? Sí, Gustavo, yo he visto muchas cosas, te cuento. Cuando estuvimos en Malvinas, te cuento, tuve otra experiencia que me pasó con Palma, de James Cray.
el 12 de mayo, cuando ya estuvimos en Fox del Este, que estaba al norte de San Carlos, en las dos islas, nos mandan una orden de Puerto Argentino y fuimos porque se venía un desembarco inglés. Entonces marcamos con unos tambores de 200 litros, los típicos tambores de 200 litros que tenía YPF, que se llevaba los combustibles, y la Fuerza Aérea nos pide que los marquemos. Del mar para afuera era tropa enemiga, del mar para adentro era propia tropa. Entonces nosotros habíamos minado la zona, y como había las olas del mar, había corrido las minas que estaban en la cabecera de playa, nosotros fuimos con el subteniente, pisamos todo, pusimos todos los tambores, y cuando regresamos el subteniente dice: pisemos todo donde yo piso adelante, porque él iba siempre adelante. Entonces Palma le erró y pisó una mina antipersonal y le voló la pierna izquierda del tobillo para abajo. Entonces nosotros agarramos con el cinturón de combate, le aferramos la pierna para que no tenga pérdida de sangre. Pedimos un jeep, porque teníamos los jeep que vino debajo del pueblo, que nosotros estamos en la primera línea. Lo llevamos, se le limpió con un cepillo de uña porque se le había volado el tobillo para abajo. Y como nosotros no teníamos tantas medicación, entonces se le atornicó la pierna con alambre, alambre que se le hacía el corral de las ovejas. Y como nosotros fue pasando el tiempo y no venía, entonces teníamos miedo que se le encangrene la pierna. Claro. Entonces teníamos una AOR, que es AOR, es aspirante a médico, que todavía no era médico, pero lo habíamos llevado como emergencia, como Cruz Roja. Claro. Entonces se le serruchó la pierna con una sierra de carne. Tremendo. Tremendo, sí, se desmayó. ¿De dónde? De James Cray, de la provincia de Córdoba. Hoy actualmente vive en Río Tercero. ¿Lo volviste a ver alguna vez? Sí, lo vi. Realmente cuando él, después que despertó del desmayo, todo, él me agradeció. Él me agradeció, nos agradeció por haberlo sacado del campo minado. Él quería saber quién lo había sacado de la zona minada, porque él se había desmayado, lógico, por el dolor que había tenido el explosivo. Entonces esa fue una experiencia muy dura, porque cada vez los días se ponían más difíciles, porque no teníamos la medicación suficiente. O sea, yo estuve en Malvinas, pero estuve más lejos que todo. Claro. Porque estaba del otro lado del estrecho de San Carlos, y era muy difícil que las cosas llegaran, porque helicópteros que salían cuando los ingleses habían hecho el bloqueo aéreo, helicópteros que derribaban, aviones que salían, bueno, en realidad todo lo que se hacía era por barco o helicóptero, pero los barcos que habían llegado, que eran de la Marina Mercante, la mayoría habían sido hundidos. Claro, cuando desembarcan las tropas argentinas en Malvinas, que toman las islas, ¿cuánto tardaron en llegar los ingleses, las tropas inglesas? Las tropas inglesas llegaron, el primer ataque aéreo, nosotros desembarcamos el 2 de abril, sí. Ellos llegaron el 1 de mayo. El 1 de mayo fue el primer ataque a Puerto Argentino, al aeropuerto de Puerto Argentino. ¿Ustedes estaban sabiendo que los ingleses se venían? Sí, nosotros teníamos todo. Incluso teníamos que habían submarinos rusos. Lo que pasa que Galtieri no quiso generalizar con países, porque, o sea, tenía apoyo de Rusia, por lo que teníamos conocimiento. Pero él no necesitó, no quiso el apoyo. Claro. Había submarinos atómicos rusos, que ellos luego después se retiraron de la zona. ¿Fue desigual la lucha, digo, por el armamento, los equipos? Sí, era desigual, en realidad, en el armamento. Pero en el coraje de los soldados era casi igual. Llegó a ser un momento que era igual. Discúlpame, Gustavo. Eso no, está bien. Ahora, por eso le decía, ya vamos a traer algo de agua. Sí. Te estoy haciendo preguntas que a nosotros nos llegaban vía, por información, noticias que nos llegaban, y yo estoy preguntándote cosas que a lo mejor, si no querés contar, está bien. Sí. Pero realmente ha sido terrible lo que vivieron todos. Y la ayuda que enviaba la gente, porque se hacían campañas, se hacían colectas de todo tipo, ¿a ustedes les llegaba? No, Gustavo, no. Donde estuve yo no. ¿Nunca llegó? No, yo no. Donde estuve yo no. Nosotros en la estancia que estaba era Fox del Este, había 40.000 ovejas, que estaba a cargo del inglés Keith Richard, y no, a nosotros no, en ese lugar nunca llegó nada. Sé que en Puerto Argentino llegaban algunas cosas, pero no, en el lugar que yo estuve no. Nosotros había días que pasamos 3, 4, 5 días sin comer, que llegó un momento que yo tuve
O sea, he visto que soldados han comido ovejas muertas, sí, que han tenido fiebre, que por ahí una vaca entraba al campo minado y volaba, bueno, y estaba por ahí 4 o 5 días muerta y la comía, pero pero tampoco, o sea, a mí me tocó estar con un jefe de compañía y unos oficiales que eran excelentes personas. Está, perfecto, perfecto. Y se habló mucho de los Gurkas. Sí, yo lo llegué a conocer a los Gurkas cuando estuve prisionero, ¿No combatiste con ellos? No, yo con los Gurkas no. Lo que pasa, Gustavo, que en el lugar que yo estuve no pudieron entrar los ingleses en el estrecho de San Carlos. Entraron del otro lado donde no había nadie. Porque nosotros en ese lugar estamos con el grupo, el Regimiento 8 de Infantería. Hicieron varios intentos de desembarco y nunca pudieron entrar. Nosotros los ingenieros estamos adelante y la infantería estaba atrás. Y le hacía muy duro entrar porque la bahía se le hacía una boca de lobo. Entonces no arriesgaban. Hicieron varios intentos de desembarco y se los replegamos. Claro. Llegó el momento de la rendición. ¿Ustedes se enteran también enseguida? ¿Nos rendimos? ¿Perdimos la guerra? No, bueno, a todo esto de la rendición fue el 14 de junio. El 14 de junio llegó una orden de Puerto Argentino que no abriéramos fuego, nada, porque ya el general Menéndez se había rendido. Pero yo, Gustavo, te quiero contar cómo fue cuando yo estuve en Malvinas. Después vamos a hablar del regreso y el después. Yo te cuento después de la toma de Malvinas, volvemos a la toma de Malvinas. Sí. Nosotros volamos al Almirante Irízar el 2 de abril. El Almirante Irízar, el rompehielo, estaba anclado a una milla de Puerto Argentino. Yo volé nos trasladaron. Yo volé, me acuerdo que con García, que es no sé si es dueño o director de Crónica, que era corresponsal de guerra. ¿Ricardo García? Ricardo García, sí, el dueño. Sí, el dueño de Crónica, que era corresponsal Volé con el jefe de compañía, el subteniente Villegas. Y bueno, esa noche nos quedamos ahí. Nos llevaron al Almirante Irízar, estuvimos una noche, y ahí donde lo encuentro al Adrián Rossi y al Diego Morano. Que me acuerdo que esa noche nos dieron salchicha con puré. Y como el rompehielo es un buque que tiene la panza como un sapo porque entra a la Antártida para romper el hielo, nosotros todo lo que comíamos lo tiramos. Claro. Te imaginas, nosotros gente de pueblo, lo único que habíamos andado en bicicleta, subir arriba de un buque de la Marina, un buque Después, al otro día, el 3 de abril, pasamos a Puerto Argentino. De ahí pasamos con la compañía del Adrián Rossi, embarcamos, estaba un buque de Liga de los Estados, que era de la Marina Mercante, y esa noche navegamos una noche hasta el 4 de abril que llegamos a Darwin. Yo me acuerdo que eran las 11 de la mañana. Yo me acuerdo que esa noche había hablado con el José Luis Allende, el muchacho que cayó en combate en Darwin, que estaba con el Adrián Rossi y el Diego Morano. Y esa noche habíamos hablado y más o menos José Luis tenía un conocimiento de lo que pasaba en Malvinas, porque habíamos quedado de imaginaria. Porque un sargento primero, que era Arias, me acuerdo que era de Salta, le dice a un suboficial que estaba con el Adrián Rossi, dice, ¿por qué yo te mando a Sánchez y vos mandás una imaginaria? Así no se cruza el armamento, porque estamos en la bodega del buque, porque había muchos fusiles, ametralladoras. Para que no se crucen, es un método, es un protocolo militar que yo tenía. Entonces esa noche habíamos hablado con José Luis, que era de Leones. José Luis, que cayó en combate, que cayó el 28, el 29 de mayo en Darwin. Y bueno, el 4 de abril desembarcamos en Darwin a las 11 de la mañana. Y esa es la última vez que lo vi al Adrián Rossi, al Diego. Y nosotros seguimos a Fox del Este. El objetivo nuestro era también tomar Fox del Este. Fox del Este es una estancia que está en el norte de San Carlos, entre las dos islas, en el estrecho. Y bueno, llegamos y antes de llegar a Fox se tomó parte de los soldados con un helicóptero, sobrevoló y se tomó como prisionero a los ingleses que estaban ahí, se le quitó el armamento. Y bueno, de ahí se dispersó todo y se empezaron a cavar trincheras. Fuimos a la primera línea, pero el 12 de junio llegó Menéndez a la isla. Lo que a mí me sorprendió, Gustavo, cuando llegó el general Menéndez, me sorprende porque él tuvo una discusión con el jefe de compañía. Cuando llega Menéndez,
Sí. Él le dijo que se sorprendió que nosotros le habíamos quitado las armas a los ingleses. Y le dijo, mire, mi general, le dijo, usted me está obligando a que yo me arrodille con los soldados delante de los ingleses. No, pero dice, a los ingleses los tenemos que tener como amigos, le dijo. Le sorprendió lo que le había dicho, claro, porque se lo dijo adelante de los soldados. Entonces el mayor le dijo, mire, general, no me haga contestarle lo que no quiero, porque usted es un superior mío, le dijo. Porque si no, desde ya voy a renunciar al ejército y le voy a pedir que me evacúe de aquí al continente. Claro. Y no quiero hacer eso, dice, porque si no los soldados van a decir que soy un cobarde. Claro, nosotros nos quedamos sorprendidos, porque esperaba otra. Que Menéndez diga, bueno, otras cosas que... Bueno, prepárense en que los ingleses van a llegar. Claro. Los felicito porque tomaron como prisioneros los ingleses, recuperamos Malvinas. No, nos sorprendió. Sí, el mayor nos miraba sorprendido. Sí. Y él no salía del asombro. Que hace un tiempo lo encontré en el tren viajando y le digo, él no se había dado cuenta que era yo. Le digo, usted, don Oscar Minorini Lima, se le parece al general Menéndez. Me dijo, no me haga... Me dijo, Sánchez, sos vos, me se había dado cuenta, yo lo cargaba, claro, porque ellos habían tenido una discusión en Malvinas. Bueno, eso fue el 12. El 29 de abril vuelve a llegar Menéndez. Bueno, a todo esto, el 24 de abril nosotros habíamos hecho la jura en Malvinas, porque el jefe de compañía, si nosotros moríamos, no queríamos que muéramos como recluta. Queríamos que muéramos como, si caéramos en combate, que cayéramos como soldados. Bajo la bandera, claro, jurando la bandera argentina. Claro, ustedes todavía no habían ni jurado la bandera. No, nosotros hacía 2 meses que habíamos... 2 meses, sí. Claro. Entonces cuando llegó, me acuerdo que con el general Daer. Y Daer se sorprendió, el general también. Porque dice que en el camino, que venían viajando desde Puerto Argentino a Fox en helicóptero, le dijo, a mí me sorprende el mayor Minorini Lima, dice, porque él está preparado para el combate. Él lo seguía sorprendiendo. Sí. O sea, fíjate, Gustavo, quién nos comandaba en Malvinas. Sí. O sea, nosotros todo un esfuerzo, cavando trincheras, preparando el armamento, haciendo campo minado, porque sabía que ellos venían, llegaban, y ya estaba. Es como decía la afinada de mi mamá, doña Elena, si ya que estamos en el baile, vamos a bailar. Sí. Bueno, entonces llegó el 29, me acuerdo que ese día, el 29 de abril, llegó y se quedó porque no pudo volar, porque... El tiempo se puso muy mal y como el viento azotaba de los 4 costados, el helicóptero no pudo despegar. Y al otro día despegó. Entonces el 1 de mayo ellos hacen el primer ataque a Puerto Argentino. Esto te voy a contar, Gustavo, porque te cuento porque yo mi experiencia que tuve con los oficiales que estuve me hicieron sentir orgulloso. O sea, me dan ganas de vivir. Claro. Porque yo vi el mayor discutir con el general. Y, o sea, vi para un mayor, vos te imaginas, vos hiciste el servicio militar, sí. Hay una diferencia enorme y en el proceso el mayor pudiera haber sido fusilado. Vos te imaginás que de mayor viene teniente coronel, general de división, general de brigada y teniente, vos te imaginás, sí. Y si es gobernador en el proceso, Minorini Lima se jugaba una carta enorme adelante los militares. Entonces, bueno, el 1 de mayo hacen el primer ataque a Puerto Argentino, que creo que el aeropuerto estaba al lado, estaba el Chocolate de Sot y Gerardo, que fue los primeros ataques al aeropuerto. Y nosotros, a las 10 de la mañana, sobrevuelan Harry, pero no bombardean Fox. Pero a las 11, en el puesto de comando, el jefe de compañía tiene una comunicación con el Hermes. El Hermes era el portaavión más grande de la NATO y el Invencible donde venía el príncipe de Inglaterra, el que le decían el Principito. Claro. Entonces le dice, se tiene una comunicación del portaavión a las islas con él. Dice, ¿con quién hablo? Dice, con el comandante Fox, sí. Habla el mayor Minorini Lima. Dice, ¿con quién tengo el...? Dice, con el almirante Howard, dice, el Hermes. Sí, mire, mayor, le dice, sí. ¿Usted es el que comanda Fox? Sí, le hago una propuesta, le dijo. Sí, almirante, le dijo, lo escucho. Si usted se rinde, le dijo, le hago una propuesta honorable y justa, le dijo. Si usted se rinde ahora ya, me firma la rendición, le dijo. Yo le propongo llevar a los soldados al continente, trasladarlo, toda la tropa, darle de comer, atenderlo bien y llevarlo como buenos soldados al continente y devolverlo. Y si no, ¿qué le dijo el mayor? Le dijo, y si no, le voy a mandar burkas, escoceses, galeses, nepaleses, que eran los burkas,
Claro. Ataques de avión, helicóptero, fragatas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces don Oscar le dice, ¿terminaste de hablar? Le dice él, sí. Le dijo, ¿me podés, disculpame esta palabra, ¿me podés besarle el trasero? Le dijo. Mirá. Claro, el inglés cortó, porque él lo que quería que nosotros, el mayor, le dijera, sí, vení que te firmo la rendición. Entonces el mayor corta baja la radio y vuelve a la primera línea y nos dice, bueno muchachos, ahora preparémonos, porque vienen. Y a la noche empezaron a llegar las fragatas. Claro. Nosotros tuvimos muchos ataques de aviones, helicópteros, y lo que era más aterrador eran los buques, porque ellos te atacaban con las fragatas que te tiraban de 30, 40 kilómetros, y cada fragata tenía 21 cañonazos. Nosotros teníamos el regimiento 8 que estaba atrás, que tenían los 105 milímetros, que tenían alcance 11 kilómetros. Ellos, el alcance de ellos tenían 45, 40 kilómetros. Y te tiraban por computadora. O sea, calibraban el caño por computadora. Claro. O sea, cada bomba que nos caían se clavaba 2 metros bajo tierra, abría la brecha por 2 metros y araba los campos. Pero no solo eran esas bombas, sino te tiraban las bombas Beruga, que explotaban en el aire y después luego empezaban a explotar después. Una diferencia. Era una diferencia tremenda, enorme. Sí. Que yo te cuento, Gustavo, que esas eran bombas que tenían fósforos, que el fósforo está prohibido en el mundo, sí. Que te da cáncer a la piel. Sí. Que nosotros tuvimos 180 casos de hijos de veteranos, porque vos sabés que yo estoy en Buenos Aires, sí. Y yo fui uno de los promotores que iniciamos la pensión de Malvinas. Vos sabés que yo trabajé en los trenes, sí. En los colectivos, o sea, hicimos un trabajo hormiga para que nos reconocieran. Claro. Eso después yo te lo voy a seguir contando cómo fue sí, sí. El regreso de Malvinas. Bueno, tuvimos 180 casos que los chicos nacían y no tenían... Esto te lo cuento porque esto muy poco se ha contado. Sí. Que le faltaban, nacían los chicos que le faltaban, tenían la piel pero en parte no tenían. Y ellos la habían llevado en otros países, le dijeron que era problema de la sangre de los padres, que era de las bombas que habían recibido en Malvinas. Claro, con fósforo. Con fósforo, sí. Que eran bombas que estaban prohibidas por la Convención de Ginebra. Pero bueno, como nosotros sabíamos que eran los ingleses, que ellos no respetan a nadie. O sea, en realidad era una guerra, Gustavo. Sí. Acá no era un partido de fútbol, no era como ir a un baile, no. Eran ellos o éramos nosotros. Y aparte a nosotros nos tenían jurada en el lugar ese, porque ellos querían que nosotros le firmáramos la rendición de entrada. ¿Era un lugar estratégico? Era un lugar estratégico. Aparte de ser un lugar estratégico, ellos consideraban que nosotros teníamos el grueso de los cañones más sofisticados que tenía el ejército. Sí. Pero ¿sabés por qué ellos creían que era, Gustavo? Nosotros fuimos, a pesar de que éramos campesinos, provincianos, el jefe de compañía nos dio una idea. Cuando él vio que todo se iba a venir, como él había estudiado en Estados Unidos, él había trabajado en la NASA, él sabía con lo que eran ellos. Sí. Entonces nosotros encontramos unos caños, y como ellos nos bombardeaban siempre día y noche y no nos dejaban respirar, porque era constante, aparte el lugar era muy chico donde estaba y era muy, muy grande la cantidad de bombas que caían en ese lugar tan chico. O sea, yo te voy a suponer, estaba en un lugar como en Riville, que te caigan 2000 proyectiles sí. De bombas de ellos, todos los días, que te tiren y te llega a volver, te trabajan psicológicamente. Claro. Nosotros ya nos soportamos. Otro enemigo era el clima, ¿no? El frío. El frío era muy, sí. El frío, bueno, después aparte sí, la comida, sí, el frío era muy frío. ¿Y estaban preparados? ¿Ustedes tenían la ropa adecuada? Nosotros lo único bueno que teníamos en Malvinas era la campera, que era una parca israelí que tiene pluma de ganso. Pero bueno, no, las bombachas de combate eran las que usamos para los desfiles. Porque te pregunto, porque se habló mucho también en los medios de la diferencia en la vestimenta. Que sí, sí, porque cuando yo caí prisionero me di cuenta de los chalecos que ellos tenían, claro. Que eran los térmicos. Claro. Que ellos cargaban las pilas en los helicópteros. Sí, no, por supuesto, aparte las botas eran diferentes. Aparte yo te explico, Gustavo, ellos nos atacaban a nosotros, esto sí. Era como Vietnam. Sí. Vietnam, porque esto yo lo vi y era como una película, decir. Sí. O sea, Vietnam yo lo veía en película. En Vietnam ellos hacían patrulla
Y cuando los vietnamitas atacaban a los americanos rápidamente mandaban los helicópteros y levantaban a los soldados que habían estado en combate. No, a nosotros no. Sí. Nosotros éramos los 74 días ahí, nadie nos reemplazaba. Claro. Era día y noche. O sea, el frío era todo, era día y noche, soportar el hambre, el bombardeo, sí, los ataques de aviones, los intentos de desembarco. Lo que yo no tuve, el frío era muy, pero los oficiales nuestros y los oficiales se jugaban por nosotros. Vos sí. Lo dijiste antes, una película donde ustedes eran protagonistas. Sí, por supuesto, era... Tremendo. Sí. Con 2 meses de haber estado incorporados, encontrarse con una guerra, tremendo, ¿no? Estamos todos atentos, ahí me están llegando algunos mensajitos y quiero que me sigas contando, tenemos algunos minutos más, después vamos a hablar del regreso, del reconocimiento o no de la gente, de la pensión, sí, que me contabas. Yo te quiero, antes que me sigas contando, una palabra que se nombra mucho, héroe. ¿Qué sentís cuando te dicen héroe de Malvinas? ¿Te gusta, no te gusta? Y yo, o sea, en realidad que yo me acostumbré a trabajar arriba de los micros, en Buenos Aires, sí, de los trenes. Yo trabajaba en el tren Sarmiento, que mueve 1 millón de personas por día, fue el tren el que tuvo el accidente. Yo movía todas las líneas de tren en Buenos Aires con grupos de excombatientes, de veteranos. Sí. Porque como no teníamos trabajo y no nos reconocían la pensión, entonces salíamos a trabajar. Cuando me dicen héroe, no, yo Gustavo trato de mantener la humildad, vos me conocés. Sí. ¿Cómo preferís que te llamen cuando hablan de Malvinas? No, acá en el pueblo me conocen como Nenito. Sí. A mí me gusta que me digan Nenito. Sí. Que me digan Nenito, Hugo o Alberto. Sí. Y yo he trabajado en los trenes, he ido a los colegios a hacer charlas, a la Secretaría de Deporte de la Nación, donde están los becados más grandes del país. A mí me dicen héroe, pero no, yo mantengo siempre la humildad. Me digo que me llamen Hugo. Claro. Que me digan Hugo. Yo, Gustavo, me he ido hace un par de años y vuelvo y yo sigo siempre la misma persona. Aunque en realidad a mí me costó muchas lágrimas irme de Inrivillo. Solo el que lo vivió lo sabe, ¿no? Sí, en realidad, discúlpame, Gustavo, si... No te entiendo. Perfecto. Por favor, discúlpame, que me disculpe la audiencia si me quiebro, porque he pasado muchas cosas. Y bueno, aparte, cuando regresamos de Malvinas y trabajamos arriba de los trenes, había chicos que se quitaban la vida. Claro. Hay que ser muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo pensé que cuando regresé de Malvinas no era así, pero los años se me fueron pasando y después la cosa era distinta. Yo le hice una vez una nota en la Radio Cable, un excombatiente apellido Alarcón, que escribió un libro. Justiniano Pos. De Pos, exactamente, sí. Lo tengo el libro. Y él me dijo, quizás en la guerra estábamos compenetrados en que teníamos que luchar. Sí. Pero fue más duro el después, me dijo. El regreso de Malvinas, sí. La posguerra. La posguerra y se fue mucho más dura que el combate en sí. Sí, sí, lo que pasa es que la gente te entiende, pero lo que no te entendían eran políticamente, que eran los que realmente te tenían que apoyar. El pueblo te apoya, sí. El pueblo te da todo, la nación en conjunto, pero ellos te dan lo que ellos tienen, pero... los que te tienen que dar son los que están en la política, en la casa de gobierno. A mí me tocó ir a verlo al gobierno de Alfonsín. Claro. En esto, Gustavo, yo no voy a hacer, yo no voy a hablar mal de ni si es radical, si es peronista, si... Yo acá nosotros íbamos a hablar lo que fuimos a hacer a Malvinas, lo que nos correspondía le fuimos a pedir, lo que realmente nos correspondía. Sí. ¿Y era, o sea, a mí me tocó el gobierno de Alfonsín. A mí me tocó ir y me cerraban la puerta en la cara. Nosotros éramos un grupo de 60 veteranos de excombatientes, que éramos gente de Córdoba, del Chaco, de Corrientes, de Misiones. Y nosotros hicimos una ley que nosotros íbamos y le decíamos, íbamos al Congreso y yo me acuerdo, Gustavo, que se nos escondían en los baños. Que me acuerdo que una vez salió... Lorenzo Pepe, no sé si alguna vez Lorenzo Pepe, que fue uno de los que nos apoyó mucho en la ley de la pensión de Malvinas. Y me acuerdo que salía Lorenzo Pepe y me decía, no, muchachos, váyanse porque no los van a atender, se están escondidos en los baños.
Y yo le decía, mire, diputado, déjenos pasar, aunque sea, íbamos a ver y estaba en los baños. Porque nosotros íbamos y le alcanzamos la ley. ¿Sabe qué hacían, Gustavo? Cuando nos damos vuelta rompían la ley y la tiraban al tacho de basura. Qué vergüenza. O sea, sí. Yo me acuerdo que una vez tuvimos un entredicho con el presidente Alfonsín, que tampoco no me gusta nombrarlo mucho porque ya no está. A mí me gusta hablar de la gente que se pueda defender. Sí. Y yo me acuerdo que le dije, porque me dijo que Malvinas era como obsoleto, que nos teníamos que olvidar. Claro. Entonces yo le dije, mire, olvidarse de Malvinas es como olvidarse de mi madre que me haya parido. O qué sé, olvidarme de mis hermanos. Entonces le digo, ¿usted sabe qué? Me parece que usted está mal informado, porque teníamos reunión en la Casa de Gobierno. Le digo, ¿usted quiere tapar el sol con la mano? Le digo. No, me dijo usted, no, discúlpeme, me parece que usted está mal informado. Usted tiene que informarse bien. Pero bueno, si no será usted creo que no va a ser eterno. Pero bueno, serán otros, le digo, lo que vendrá. Y así empezó la lucha, Gustavo. Después nosotros salíamos a trabajar en la calle y nos perseguían. No queríamos que trabajemos arriba de los trenes, que malvinicemos, porque no era una cosa. Nosotros salíamos, hacíamos... Yo me acuerdo que empezamos a trabajar con el diario 2 de abril, órgano difusión del veterano de guerra, que trabajaba Víctor Ramos. Era uno que trabajaba... que el padre fue escritor, fue. Él no escribía el diario. Sí. Nos hacía como un favor, porque nosotros no teníamos plata. Entonces, como él tenía una imprenta, era escritor, nos escribía el diario y nos regalaba para poder vender. Sí. Y nosotros de ahí podíamos sobrevivir, podíamos pagar el hotel, hay gente que tenía familia, podía comer, si necesitaban una medicación podíamos comprar. Y además, difundir la realidad, porque por lo que vos me contás, el gobierno quería ocultarlos. Por supuesto, eso es lo que yo llevaba. Cuando yo le digo, cuando fuimos a la Casa de Gobierno, que quería tapar el sol con la mano, era imposible, Gustavo. Claro. Porque nosotros no habíamos peleado, nosotros habíamos peleado contra Inglaterra. La guerra existía. Y lo que había pasado ya estaba. No se podía ocultar. Nosotros habíamos venido y estábamos. No era que habíamos muerto todo y la historia había acabado. Bueno, y así fuimos haciendo. Entonces nosotros día a día, entonces en el año 83, en el año 84 la señora Amalia de Fortabat, que ya la señora ya murió hace poco, ella llegó un día, porque nos quería mucho a los veteranos. Incluso ella había ido muchas veces a Campo de Mayo, los que estaban internados. Creo que con el Adrián Rossi habían tenido oportunidad de hablar. Entonces nos donó la Casa del Veterano de Guerra, la primera casa que existe en México y Piedra, en el barrio de San Telmo. Bueno, y de ahí nosotros después compramos una máquina, nos donó una máquina y ahí empezamos a trabajar. Sí. Nosotros empezamos a hacer nuestro propio diario y nuestra propia historia, la historia nuestra. Hacíamos bandera, autoadhesivos, y todas las mañanas se juntaban cientos de veteranos en la Casa del Veterano y salíamos. Cada cual teníamos nuestro destino. Bueno, yo, Sánchez me llevaba 4 veteranos, 2 chaqueños, un correntino al tren de Once. Fulano, que era de Misiones, al tren de Constitución. Algunos hacían las líneas de la capital, los colectivos. Y la gente nos empezó a reconocer. Y mientras, cuando terminamos, al mediodía, a la Casa del Veterano, regresamos todos, hacíamos la recaudación, hacíamos nuestra plata para poder vivir, pero también dejamos a la institución la plata, porque de ahí se sacaba para ayudar. Había gente que venía del interior que no tenía para pagar hoteles. De ahí, después, íbamos al Congreso a golpear puertas. Todos los días a golpear las puertas, todos los días. Y a veces salían diputados y te decían, mirá, no vengan porque no lo van a atender. Y vos sabés, Gustavo, lo que era para nosotros. Nenita, es tremendo todo lo que estás contando. Hubo un antes y un después seguramente en tu vida. ¿Vos formaste una familia? Sí, formé. Tengo a mi señora. Digo, porque lo que me contaban, vos me decías que muchos se suicidaron. Sí, nosotros, Gustavo, en la actualidad hay 1.300 que se quitaron la vida. Sí. Bueno, yo te explico. ¿Sabes por qué yo me quiebro a veces? No tengo... Está acá mi hermano adelante, pero... por ahí él no sabe. Yo te digo la verdad, yo estoy bajo tratamiento psicológico, tengo una psicóloga que me atiende por el ejército. Sí. Y el otro día le contaba que nosotros éramos 7 hermanos. Que vos conociste a mi papá, a mi mamá, conocí a todos mis hermanos. Y me dice, vos, Hugo, sos muy fuerte, me dice.
pero yo preferí, le digo, yo a veces le digo, doctora, usted sabe que de todos los hermanos preferí que lo que me pasó que me pase a mí. Porque quizás mis hermanos, yo no le digo que mis hermanos sean cobardes, le digo, pero yo no sé si mis hermanos hubieran aguantado lo que yo aguanté, le digo. Claro. Porque yo me fui de acá cuando me fui del pueblo y tuve que, después de pasar todo lo que pasé en Malvinas, enfrentar la calle, enfrentar todo, y que te mande el gobierno. Nos mandaba, me acuerdo que íbamos arriba a los trenes y los mismos policías nos decían. Yo me acuerdo que una vez, y que todavía lo encuentro al policía, me acuerdo que yo me puse a vender diario en Catedral, en los subtes, y viene un policía que ahora es oficial mayor de la Federal, él recién era agente, y me dice el comisario de la primera, de la Federal, que está cerca de la casa, que vaya, que te quiere ver. No quería que venda diario de Malvinas, porque él tenía la orden que no nos dejen andar en la calle, que no malvinicemos, que no hagamos... O sea que... ¿Cómo se avergonzaban? Se avergonzaba. Sí. Pero la gente no se avergonzaba, Gustavo. A la gente le gustaba la historia nuestra. Seguro. Claro, los que no se avergonzaban eran los que estaban en la casa de gobierno. Entonces yo le dije, me acuerdo que le contesté porque me salió. Le digo, decirle al comisario que si quiere hablar conmigo, que venga él. Al rato vino. Sí. Al rato vino. Y me dijo, vos me querías... No, usted quería hablar conmigo. Me dice, y me explicó cómo era. Me dijo que él tenía órdenes de arriba que nosotros no anduviéramos en... Pero aparte no solo ese comisario, que era... Pero muchos policías federales que hoy los encuentro. El otro día yo venía viajando en el subte, encontré otro policía que había ido a sacar el pasaje para venir, Sí. que tomé el subte y me dijo, vos sabés, Neto, que a nosotros nos daban la orden de que ustedes no anduvieran arriba. Hasta que llegó un momento éramos amigos y somos real, hoy nos encontramos y somos... Pero la orden eran de arriba, claro, cuando cambió el gobierno, entra Menem, fue distinto. Pero no, a todo esto no lo halago a Menem. No. Porque en el Estamos gobierno... hablando de lo que fue Malvinas. Claro, Sí. lo que fue, porque yo te digo, Gustavo, acá no hay ni peronista, ni radical, Sí. ni de centro, ni de izquierda, ni Sí. zurdo, nada, lo que sea. Yo respeto a todos los partidos políticos, pero esto se trataba de Malvinas. Nosotros buscamos de que nos den lo que a nosotros nos corresponde. Peleaban por la causa de ustedes. La causa, que era una causa Sí. justa, Sí. y fue una causa justa. Sí. Mal o bien fue una causa justa y que existe, y va a seguir. O sea que es una... Y hay cosas que todavía quedan por resolver. Sí, perdón, yo te pregunté antes si formaste una familia, me dijiste que sí, pero ¿cómo está formada tu familia? Tengo hijos, tengo mi señora acá, Sí. que tengo 3 hijos, mi señora es de Paraguay. 3 hijos, ¿qué edades? Tengo uno grande que tiene en Buenos Aires, tiene 23 años con otra pareja. ¿Hablas del Sí, tema Malvinas con eso? los hijos. Sí, la nena tiene 12, Nara, Sí. Matías Damián tiene 8, y tengo una nena que cuando viajé con mi señora a Paraguay, que estuve trabajando, porque mi señora es de Villarrica. Sí. Mi señora había quedado embarazada y mi señora me dice, nosotros, ¿qué quiere? Dice que viajemos a la Argentina, que tengo... No, le digo. Si mis hijos tienen el 50 y el 50, le digo, son argentinos y ¿qué vas? Son paraguayos, le digo. Sí. Entonces la tuve ahí. Entonces, bueno, después regresé. Lo que pasa es que yo me voy a Paraguay, pero no me voy por una cuestión de trabajo. Me fui por una cuestión de que me sentí mal. Me sentí con una cuestión de... Me sentía mal, quería cambiar... era como que me estaba derrumbando. Y está abandonado, desamparado. Claro, no, sí, claro, pero aparte miraba a mis hijos y como que sentía miedo. Sí. Y tenía miedo que me pasara algo. Por eso justo, perdón, te estoy haciendo así preguntitas Sí. cortas por el tiempo, pero eso te iba a preguntar, ¿qué querés vos después de todo lo que viviste? ¿Qué querés para tus hijos? Lo mejor, como cualquier padre. Lo mejor, quiero lo mejor. Y con que no se haga el servicio militar, que no sea obligatorio, ¿estás de acuerdo? No, en realidad no, porque... No, en realidad a mí me gustó el servicio militar. Ojo, Gustavo, yo no estoy arrepentido de haber ido a Malvinas, me siento orgulloso. Sí. Lo que yo siempre digo que no estoy, yo estoy muy orgulloso. Y estoy orgulloso de todos mis compañeros, de todos los regimientos. ¿Viste morir muchos compañeros tuyos? Sí, sí, he visto... había gente del regimiento 8 que he visto, lo he visto, sí, he visto y tuvimos que hacer enterrarlos en Malvinas. Pregunto, ¿estaban preparados para todo? ¿Eran ellos o ustedes, matar Sí. o morir? ¿Te tocó matar? No, Gustavo, vos sabés que eso es una pregunta que me la hacen siempre. Te digo, ¿podemos pasar esa pregunta? ¿Sí?
No hay problema. ¿Sí? No, esa pregunta la paso, Gustavo. Es por respeto. Entiendo. Por respeto. Es una pregunta que... Duele. No, duele, y aparte es una pregunta que yo siempre le comento a mi señora, esas preguntas no... O sea, hablamos con el Adrián, hablamos con muchos veteranos y nosotros mirando entre nosotros nos entendemos. Sí. ¿Cómo es la relación entre ustedes los No, seis? el Adrián, todos los veteranos, es como me dice mi señora, vos los entendés, yo los quiero mucho. Más que mis compañeros son mis hermanos, son el Adrián, el Diego, el Choco, Pérez, Gribarelo, todos los excombatientes, los que están a la redonda en los pueblos. Lo siento como, y siempre les digo que cuando necesiten algo, yo estoy en Buenos Aires, si alguna vez le pasa algo, yo estoy ahí porque yo sé lo que... Agustín también, ¿no? Agustín Daniele. Casualmente la otra noche estuve hablando, Agustín me invitó para ir al rancho. Buenísimo. Sí, sí. Vos sabés que es para charlar toda la mañana. Sí. Justo hoy tenemos que entregar un ratito antes el programa, pero es para redondear. Y no va a ser la última visita. Vos me dijiste cuando llegaste a la radio que tenés pensado escribir un libro. Sí, tengo pensado y me gustaría escribir el libro, pero necesitaría una escritora y una editorial. Alguien que sepa. Y acá tenemos en INRI. Sí. Sí, acá hay en INRI. Sí, y se podrá comunicar. Sí, después en privado yo te voy a decir, hay gente Sí, que escribe muy bien acá y que tiene editoras y todo. Claro, yo puedo relatar, lo que pasa es que yo no sé interpretarlo. Es alguien que corrija y todo eso. Claro, exactamente, y aparte hay muchas cosas, pero antes de cerrar, Gustavo, sí, me gustaría escribir el libro. Yo te cuento, cuando yo caí prisionero, el 14 de junio, nosotros fuimos los únicos de Malvinas que no dejamos el campo minado. Los ingleses nos obligaron a levantar el campo minado, que está prohibido. Vos sabés que en el mundo, en las guerras, está prohibido levantar, y menos siendo soldados no profesionales. Nosotros éramos soldados bajo bandera, no éramos asesinos a sueldo. Pero nosotros, por un intercambio de prisioneros, para que todo el manejo de que volvamos rápido al continente, porque veíamos soldados que estaban muy desgastados, entonces se eligieron soldados para levantar el campo minado. Entonces, bueno, se tomaron... ¿Y quién eran los voluntarios de levantar el campo minado? A mí me tocó levantar minas antipersonales y antitanques de Malvin, que eso está prohibido. Que eso el ejército me lo tiene que reconocer también. Claro. Pero a todo esto, después cuando caímos prisioneros, nosotros nos queríamos entregar la bandera. Por eso en Buenos Aires a mí me dicen el soldado de la bandera. Porque con el subteniente, nosotros teníamos la bandera de guerra. Entonces nosotros no queríamos, o sea, vos sabés que en ninguna parte del mundo la bandera es lo más sagrado que hay. Seguro. Así fue San Martín, fue Belgrano, los próceres más grandes que tuvimos. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos la bandera, quemamos el mástil en una cocina malvinera, donde ellos se calefaccionaban los kelpes, y entonces le dijimos al subteniente con la sección de combate: jefe, hágase cargo de la bandera. Entonces se bajó la bombacha de combate, un oficial joven, robusto, pelirrojo, corpulento, es un tipo muy capaz, era capaz de una madera, te la transformaba en un soldado. Era joven, 20 años, recién salido del Colegio Militar de la Nación. Entonces se la puso como chiripás. ¿Vos te acordás, Gustavo, que antes no se usaba pañal descartable? Y se la envolvió como chiripás. Entonces el 17, después de levantar el campo minado, rendir todos los honores a los que habían quedado en Malvinas, delante de los ingleses, entonces me pasan al Intrépido. Pero en el Intrépido, el Intrépido es un buque de desembarco y tropa. Ahí no pasó nada porque ahí nos trasladaron. A las 12 de la noche del 17, en alta mar, hacen el traslado de los prisioneros al Norland. El Norland es un transatlántico, un buque más grande de la NATO, donde veníamos 4.000 prisioneros argentinos. Entonces ahí sí que nos empiezan a revisar. Los ingleses se inquietan, nos empiezan a revisar, nos pegan, nos dan algunos culatazos con los fusiles, todo, porque tampoco no entendíamos nosotros. Claro. Vos te imaginás, Gustavo, hoy se conoce poco, hoy el inglés se conoce, pero hace 32 años atrás muy poco hablaban en inglés. Sí. Y nosotros, de inglés, nada. Lo único que hablamos en cordobés, y por ahí agarraba un cordobés cerrado y... Sí. Entonces,
cuando nos revisan, nos sacaban los cinturones como presos, nos quitan los cordones, todo. El armamento ya lo habíamos entregado en Malvinas, pero el armamento no se lo entregamos, lo enterramos, lo destruíamos al armamento. Sí. Lo que ellos se querían llevar era la ametralladora más pesada. Entonces, cuando le toca revisarlo al subteniente, le sacan el cinturón y se le cae la bombacha. Y ahí ven la bandera. Y no hay peor cosa que un inglés llevarse la propia bandera de guerra. Sí. Entonces ahí sí, ellos se alborotan y nos pegan. Entonces el mayor se hace cargo y habla con el capitán del Norland, porque él era el único que hablaba en inglés, el mayor. Entonces nosotros no le queríamos entregar. Entonces se armó un revuelo en el barco que nos pegaban. Nos manoseaban, nos tironeaban. Entonces el subteniente no le quería entregar la bandera y bueno, le pegaron mucho los ingleses. Lo agarraban entre 20 y le pegaban para que entregue, no quería entregar la bandera. Entonces nosotros decíamos, no, subteniente, no entregue la bandera. Entonces viene el mayor, y viene con el capitán del buque, y el capitán le dice entonces el mayor le dice, Villegas, entrégueme la bandera. Y le dice, no, mi mayor, le ordeno que me entregue la bandera. Entonces Leandro pone la bandera así en la mano, se la entrega al mayor, y le dice al capitán del buque, capitán, le entrego la bandera, pero cuando llegamos al continente usted me devuelve la bandera. Y así fue, le devolvió la bandera. Esa bandera hoy en día estuvo en el Salón de las Banderas, en el monumento, y hoy actualmente está en Río Mayo, en el batallón de ingenieros. Es una bandera que es una historia que o sea, en realidad era no entregarle la bandera a los ingleses. Lo que pasa es que ellos estaban enojados porque cuando nosotros tomamos Fox, la bandera nosotros le habíamos sacado. Claro. Y el mayor ya la había mandado al continente y hoy la tiene en Buenos Aires, en el living de su casa, la tiene la bandera inglesa. La tiene como trofeo de guerra. Bien. Nenita, la última. ¿Volverías a Malvinas? Sí, Gustavo, sí. ¿Tenés ganas de ir? Volvería, pero a llevarle las flores a los caídos. Quedaron muchos caídos. Sí, volvería. Yo creo, Gustavo, que yo le digo siempre a mi señora y le digo... Hay que tener valor para volver. Sí, pero el otro día estuvimos hablando con el coronel y me dijo, Negrito, me dice, tenemos que hacer lo último, me dijo. Me tenés que acompañar a Malvinas, me dijo. Sí, le digo, mi coronel, tenemos que sacar pasaporte. Yo soy una de las personas que no viajo con pasaporte en mi propio país, porque creo que Malvinas es legítima y es nuestra. Sí. Pero le digo, yo quisiera, me dice, no, porque quisiera ir al cementerio de Darwin a llevar flores, me dijo. Y a recorrer, y ahí después, Gustavo, de viajar a Malvinas me quedaría en paz. Era como que mi paz sería eterna. ¿Son argentinas? Son argentinas, y lo van a hacer. Fueron, son y serán. Lo único, Gustavo, lo que te quiero decir, que te quiero agradecer por invitarme, y siempre, discúlpame que me haya quebrado. No, por favor, se entiende. Después te agradezco que me hayas invitado y agradezco al pueblo que siempre cuando vengo me reciba, me hacen sentir orgulloso porque nunca me han olvidado. Pero te cuento que cuando estoy en Buenos Aires a veces estamos los domingos a la tarde con mi señora y a veces le digo que extraño mucho el pueblo, que añoro mucho el pueblo y tengo ganas de llorar. Yo pienso todos los días, yo trabajo en el Fuerte Apache, en la Escuela 50, en la escuela de Carlitos Tevez. Vivo en Capital, trabajo para el Ministerio de Educación, soy portero. O sea, estoy dentro de un barrio que es un barrio bastante peligroso en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y yo a veces cuando tomo el 80 vengo viajando y pienso calle por calle de Inrivilla. Y de todos me acuerdo, de lo que ya no están, de lo que están. Los recuerdo todos los días los recuerdo. Recuerdo a mi padre, a mi hermano que ya no están, a mi madre, a los que jugamos cuando éramos chicos. Yo nunca, pero yo te quiero decir, Gustavo, que cada paso que hice en Buenos Aires o en Paraguay, donde estuve viviendo, yo quiero que se queden tranquilos todo el pueblo, que nunca, como los veteranos que fui cuando los representé en la Casa de Gobierno, que nunca los hice quedar mal, que siempre los representé bien, que traté de hacerlo mejor, pero siempre fui con honestidad.
Te cuento, cuando yo estuve en Paraguay, yo viajaba con el primo de mi señora a comprar zapatos a Ciudad del Este, que esto fue lo que me pasó, que el primo de mi señora es abogado, ellos tienen negocio, venden, iban a los comercios de los árabes. Y fui una vez y le compraba zapatos a los árabes. Vos sabés que los árabes son gente de que ellos viajan mucho al Líbano, porque vos sabés que hay terrorismo, son países así que se manejan de esa. Viajé una vez y después él viajó, yo no viajé con él, yo lo iba a ayudar, así trabajaba con él. Después me mandaron a llamar porque dice que querían hablar conmigo. Me habían ofrecido ir al Líbano a trabajar como soldado, como mercenario. O sea, yo fui porque ellos querían hablar y me ofrecían $500 por día pago en el Líbano. Y me dice, ellos me decían soldado, dice, soldado, ¿volverías a agarrar las armas? No, la única arma que tengo es la humildad, le digo. Seguro. Le digo, yo si soy soldado lo voy a hacer siempre, pero la única arma que tengo es la humildad. Se quedaron, era un grupo de árabes que ellos viajan al Líbano. No estaba atento escuchando. Sí, lo único que te quiero decir, también quiero agradecer, Gustavo, porque no estuve, yo por ahí no podía venir, porque no es que no podía venir, es que a veces se me complicaba por tema de dinero, y yo con el tema de Malvinas a veces no tenía sábado, no tenía domingo, no tenía feriado, no tenía esos días que tiene un trabajador que tenía un sueldo, que podía vivir, ahora lo tengo, porque puedo estar con mi familia sábado y domingo, trabajo de lunes a viernes en el colegio, pero antes no lo tenía porque tenía que salir arriba de los trenes, porque tenía que vivir, teníamos que comer, había gente atrás nuestra, Seguro. Y nosotros pusimos un objetivo, hasta cumplir el objetivo de la pensión, que era la pensión graciable, que después se transformó en la pensión de guerra. Yo le quiero agradecer a los intendentes que estuvieron y que están, que me han dado siempre las invitaciones y que no pude estar, que me han mandado las medallas, a todos los intendentes de la municipalidad, a todas las autoridades que hayan estado, a Latanzi, Rodríguez, al licenciado Marco Rodríguez, que me ha mandado las medallas, que siempre me ha invitado. Le quiero agradecer. También quiero decirle que en la causa de Malvinas yo no involucro cosas de política. Yo le agradezco de corazón a todo y como le agradezco al pueblo, que siempre me hayan recibido bien. Pero yo, y a veces pido perdón por no poder estar, pero no es porque no quiero, sino es porque realmente no pude estar, porque tenía un objetivo que cumplir, hasta que lo cumplimos. Yo te agradezco de todo corazón. Gustavo, muchísimas gracias por haberme invitado. ¿Puedo mandar algunos saluditos? Mande nomás. Le mando unos saluditos a mi familia, a toda la gente que me quiere. Creo que pronto me voy a llevar a mi sobrina, a Celeste, que es mi ahijada, a María Celeste, la quiero llevar a Buenos Aires, porque tengo algunos amigos que... ¿La quieren conocer? Sí. Que conocen y que hacen desfile de modelo. Claro. Que es mi ahijada preferida. O sea, que tengo todos mis sobrinos, vos sabés que yo tengo al Chirri. Sí. Así que dice que no se lleven las chicas del pueblo, dice. No se las lleven. O sea que bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo. Y bueno, espero contactarme con la escritora y poder hacer el libro. Ya ahora cuando terminemos la nota te voy a decir, Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Rubén, nosotros nos vamos directamente, hoy nos vamos un ratito antes. Mil disculpas porque justo hoy tenemos que cerrar un rato antes, pero salió una nota. Queda grabado, va por Facebook, así te lo vas a poder llevar. Gracias, nenita. Gracias de todo corazón. ¿Cómo se hace para verlo en Facebook? Ahora te vamos a explicar. Vamos.